Antes de comenzar la palabra, el estudio de la palabra de Dios, es necesario estar en comunión con Dios, porque Dios es santo, 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 y requiere que nosotros estemos en la misma condición espiritual. Entonces vamos a tomar un minutito para hacer eso e iniciamos esta clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos reflejar tu gracia y tu amor, Señor amado, de venir aquí a la iglesia para poder escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con las cosas que vamos a aprender para poder utilizarlas en nuestra vida cotidiana, y te pedimos que todo lo que hagamos sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos haciendo el estudio de la integridad cristiana. Este es el incremento número 67. Y vamos a ver lo que es el ejercicio del descanso que proporciona la fe. Pero primero que todo quiero llevarlos a este recordatorio que nos dice: al vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Esto viene directamente de la boca de nuestro Señor y nos deja saber a nosotros que los galardones van a ser grandes para aquellas personas que son fieles, constantes, que ven la obra del Señor como algo importante en sus vidas. Entonces, aquí nos deja saber que en ese gobierno que Él va a establecer en la faz de la tierra, vamos a venir nosotros y vamos a tomar parte de ese gobierno. Ahora, todos los creyentes, todos los cristianos vienen al reino milenario. ¿Okay? La entrada es cortesía de la obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y es de acuerdo al plan de Dios que todas las personas que han creído en Él entran al reino milenario. Pero las personas que tienen ese reino con el Señor Jesucristo son aquellas que han sido fieles. Yo no les puedo sobreenfatizar lo interesante y lo importante que es eso, porque si nosotros recibimos estas condecoraciones y estos lugares preferenciales en el reino milenario, es porque nosotros glorificamos al Señor, lo reflejamos a Él a través de su mente. Entonces es imperativo que nosotros crezcamos espiritualmente para poder hacer uso de la palabra de Dios en nuestra vida diaria y para activarnos pues y traer como voceros del Altísimo a las personas a Cristo. Tenemos dos labores interesantes. Una es dar el evangelio de la salvación para que la persona entre pues, y segundo, animar a las personas que ya han creído a venir a la iglesia a crecer espiritualmente. Son dos labores que tenemos nosotros importantes. Bien, entonces estamos haciendo el estudio de este ejercicio del descanso que proporciona la fe, y lo que estamos haciendo es ver los diferentes segmentos de estas categorías bíblicas que tenemos aquí. Entonces aquí están las 8 categorías de esa esfera divina de amor y poder que tiene que ver con la plenitud del Espíritu Santo, sin la cual nosotros no podemos operarse. La plenitud del Espíritu Santo es lo que causa nuestra vida espiritual y causa que tengamos éxito y causa que nosotros produzcamos el bien divino que Él preparó de antemano, y todas estas obras las hacemos nosotros en amor. En amor todo se puede. Entonces aquí vemos las categorías. Primero que todo, la iluminación y la activación es producida por la plenitud del Espíritu Santo que le permite al creyente ejecutar su vida cristiana. El primero que usa esto es el Señor Jesucristo en su humanidad cuando vino a la faz de la tierra. Él utilizó la esfera divina de poder prototipo. Nunca salió de la esfera divina de poder, siempre estuvo lleno del Espíritu Santo. Él nunca necesitó hacer uso de la confesión de sus pecados porque nunca pecó, cosa que nosotros sí necesitamos hacer. Pero ahí tenemos entonces que la provisión de la confesión de nuestros pecados, utilizando 1 de Juan 1:9, es la que nos activa a nosotros espiritualmente para hacer la voluntad de Dios y para que cuente todo lo que nosotros hagamos. Créanme que hay personas que, por ejemplo, van y predican el evangelio de la salvación y están en la carne. O sea, no han confesado sus pecados, la palabra de Dios no llega vacía. Esa palabra va a ser escuchada, pero no va a tener valor espiritual en lo que concierne a la obra que ellos hacen, porque está siendo hecha en la carne. Y si la obra se hace en la carne, pues no puede producir las cosas que Dios quiere. El que está en la carne no puede agradar a Dios. Entonces, ahí vemos que la iluminación y la activación es lo más importante. Este uso de esta esfera divina de amor y poder tiene que ver pues con esta ayuda didáctica para que nosotros entendamos de qué se trata. Este es el compendio general de lo que es la vida cristiana. Segundo, la función operativa básica con la doctrina básica. Cuando nosotros comenzamos nuestro caminar con el Señor Jesucristo, tenemos que aprender las partes básicas de la palabra de Dios para poder implementarlas. Y dentro de eso tenemos la función normal y los dispositivos básicos para resolver problemas que nosotros hemos estudiado en esta iglesia muchas veces. Y son cosas, dentro de ellos el primero es la confesión de los pecados. Okay, o sea que tenemos algo que es importante que nos reanuda el caminar. Y después de eso aquí se encuentran la confesión, el descanso que proporciona la fe, las 3 esperanzas, etc. Tenemos entonces doctrinas básicas operativas. Después de eso tenemos el número 3, es la objetividad que requiere la palabra de Dios para poder ser enseñados
Y esa humildad la hemos visto y la hemos estudiado como impuesta y genuina. Comienza impuesta y finalmente la persona ya sabe de qué se trata y cuando llega a una etapa de madurez, pues acepta esa disciplina necesaria para poder ser enseñado. Y ahora lo que estamos viendo es el ímpetu espiritual que es producido por la percepción y la aplicación de la doctrina bíblica, y esa es la base de todo el ímpetu en la vida espiritual. Los primeros 3 preceden, pero cuando llegamos al cuarto es lo más importante porque produce los demás. Entonces, la número 5 es la virtud que motiva, que es el amor fileo o personal por Dios, y esta es la máxima motivación en el mundo. En este caso es el amor fileo o personal por Dios, pero el amor fileo lo podemos tener nosotros también para ciertas personas en la raza humana, como nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros cónyuges, personas muy apegadas a nosotros, o sea, hermanos del alma, como decimos nosotros, que son nuestros amigos, amistades fuertes. El amor fileo se expresa con ellos, con esas personas. Pero después de esto tenemos como motivación el amor fileo por Dios, es donde funciona perfectamente bien porque Dios es perfecto. Y el amor fileo se basa en qué y quién es la otra persona, y en este caso la otra persona es Dios, todopoderoso, que es perfecto, y por eso pues es el lugar donde funciona mejor. Después la virtud funcional, que tiene que ver con el amor agape o virtuoso por la raza humana. Y ese es el amor que nosotros aprendemos. Nosotros también aprendemos a amar a Dios personalmente. A medida que lo conocemos, lo amamos más. Y a medida que conocemos la palabra de Dios, amamos a nuestro prójimo más con el amor agape. Y este nos prepara entonces para pasar por el valle del examen del ímpetu espiritual. El séptimo son los exámenes de ímpetu que aceleran el crecimiento espiritual hasta llegar a la cumbre espiritual. No vamos a pasar por ningún examen por el cual Dios ya no haya provisto toda la verdad necesaria para pasarlo. Interesante, ¿verdad? Él nos da todo lo necesario y después viene el examen. Tú vas a pasar el examen si estás escuchando la palabra de Dios de la manera correcta para galardones para el Señor Jesucristo. Cada vez que nosotros ganamos una batalla es para nuestro Señor Jesucristo que la ganamos, porque la gloria le pertenece a Él, porque es ganada con su mente, no con la nuestra, demostrando una vez más que la mente de Cristo es superior a cualquier otra cosa. Entonces, y después tenemos el número 8, que es la madurez espiritual, que le permite compartir la felicidad de Dios y recibir las bendiciones mayores en fondo debido a la capacidad adquirida de la palabra de Dios en su corazón. Esa capacidad produce felicidad. ¿Okay? Esa capacidad tiene que ver con el uso de tu don espiritual. Esa capacidad pues te activa a ti para hacer las cosas de Dios en amor, no porque nadie te lo dice o porque le vas a hacer caso a una persona, sino simplemente porque tú conoces que la palabra de Dios es la que te recompensa y que todo lo que haces es para la gloria de Cristo. Eso es lo que estamos estudiando. Estamos en el cuarto punto y dentro del mismo estudio hemos regresado al ejercicio del descanso que proporciona la fe, que se encuentra en la segunda etapa. Se encuentra en esta segunda función operativa básica, porque aquí pueden ver que se encuentra el descanso que proporciona la fe. Entonces estamos estudiando con más lujo de detalle el descanso que proporciona la fe, y aquí tengo una diapositiva para que ustedes puedan ver. Esto lo comenzamos la semana pasada. La primera etapa es reclamar una promesa bíblica. Aquí tenemos en la izquierda lo que tenemos que hacer, y el segundo, reclamar la promesa bíblica. La segunda etapa, aplicar un racional doctrinal. Y la tercera etapa, llegar a conclusiones doctrinales para tomar control de la situación. Entonces, eso es algo interesante, y lo que estamos haciendo es descifrándolo pues para poder entenderlo uno por uno y poder aplicarlo. Entonces, aquí en la primera porción vemos el ejercicio del descanso que proporciona la fe, que se encuentra en Romanos 8:28. ¿Okay? Y aquí en la primera etapa reclamas una promesa bíblica utilizando Romanos 8:28. Hay más, este no es el único que existe, ¿verdad? Solamente le estoy dando esto como un ejemplo. Dice que nosotros reclamamos la promesa bíblica que se encuentra en Romanos 8:28 es: Dios hace que todas las cosas operen para bien. ¿Quién hace que todas las cosas operen para bien? Dios, no tú. Ciertas circunstancias van a venir a tu vida que tú no puedes manejarlas. ¿Sí me explico? Se han presentado a ti, es como alguien te da las cartas. Estás jugando cartas y te dan, esta es la mano que tú recibiste. Entonces, tú no tienes que ver nada con el asunto, pero lo que tienes que saber es que como cristiano, tu vida cristiana está respaldada por el Señor, y Él hace que todas las cosas operen para bien. Y eso es algo muy, pero muy importante. Y después de esto, pues, en la segunda etapa, vemos la concentración en reversa. O sea, primero nos concentramos para escuchar la palabra de Dios, para poder alimentarnos con su palabra y para poder fortalecernos con su palabra. Pero cuando se trata de aplicar, tienes que concentrarte en reversa. Significa que tu mente tiene que ir a buscar esa información en tu corazón. Y en tu corazón está almacenada. Pero tú tienes que saber
cuál es la información. Ahora, para que tú puedas tener acceso directo a ella, tienes que conocerlas. No solamente conocerlas, sino conocerlas implica que tú no te puedes olvidar de ellas. Es algo que tienes instantáneamente y puedes recibir instantáneamente de tu corazón. Entonces, la aplicación de la doctrina bíblica exige la concentración en reverso. Y entonces el ejercicio, aquí les pongo otra diapositiva que tiene que ver con el ejercicio del descanso que proporciona la fe, que se encuentra en Romanos 8, 29 y 30, que es el que le sigue, al que le sigue anteriormente. Entonces, en la segunda etapa de este proceso, el descanso que proporciona la fe, el ejercicio del descanso que proporciona la fe, la persona aplica un racional doctrinal. ¿Okay? Entonces ya no está aplicando solamente una promesa, ahora está aplicando racionales doctrinales. Y los racionales doctrinales son importantes porque conllevan más información que una simple promesa. Aquí nos vamos a la esencia de Dios. ¿A quién es Dios? ¿Quién es el que respalda todas las cosas que nosotros tenemos y podemos ver? ¿Y quién es el que está dirigiendo nuestra vida? Entonces estos racionales son muy importantes. Aquí vemos algunos de los atributos de Dios y de las cosas que Él hizo en la eternidad pasada a favor de nosotros. Primero, existe el conocimiento previo de Dios. El conocimiento previo de Dios nos deja saber que Dios pensó en ti y en mí en la eternidad pasada. ¿Okay? Él específicamente tu nombre lo tiene Él en su corazón, te hizo en la eternidad pasada antes de que hiciera el mundo y el plan ya está dispuesto para ti. Ahora Él también sabe las decisiones que tú tomaste y que tú lo amas, que tú lo persigues, que tú lo buscas. Entonces Él va a hacer que las cosas operen para bien. Segundo, que tiene como título B, es la predestinación. Y eso nos deja saber que Dios designó un plan para ti en la eternidad pasada. No solamente te conoció, sino que diseñó un plan para ti basado en quién eres tú, basado en tus decisiones, basado en tus vivencias, basado en tus elecciones, basado en tus errores y basados en todo lo que tú has hecho. O sea, Él ya sabe todo lo que tú has hecho, pero sabe que tú lo amas. Entonces, Él hace que esas cosas que tú has hecho funcionen para bien en el futuro. Que aunque sean errores, esos errores Él hace que operen para bien para tu vida. Entonces es algo interesante. No es así con las personas que no lo aman, porque todas nuestras decisiones tienen consecuencias posteriores. Entonces esas decisiones pueden causarnos graves problemas. Hay unas decisiones que nosotros tomamos que van a repercutir en nuestra vida para siempre. O sea, las hiciste una vez y eso va toda la vida. No se acaba. Pero si estás en el plan de Dios y si tú amas al Señor, Él hace que eso que va a estar contigo toda tu vida se torne en bendición para ti. Interesante, ¿verdad? Solamente Dios puede hacer eso. Después de esto sabemos que fuimos elegidos, cada uno de nosotros. Dios te escogió para la parte privilegiada de su plan. ¿Por qué les digo que es la parte privilegiada? Porque nosotros estamos en la edad de la iglesia y la edad de la iglesia es un privilegio que no tuvieron los gentiles, no tuvieron los judíos en el pasado y no van a tener tampoco en el futuro las personas que están en el periodo de la tribulación, por ejemplo. La iglesia es específica y el milenio es otro asunto. Este es el lugar más intenso, más intensificado, pero con más privilegios. Nosotros tenemos la mente de Cristo y somos familia real, le pertenecemos al Señor y somos su cuerpo. O sea que estamos muy apegados al Señor Dios Todopoderoso. Y después, al que eligió, justificó. Tenemos la justificación, o sea que Dios te puede bendecir porque ahora tú posees la rectitud divina que ha sido imputada en ti en el momento de la salvación. El momento que tú creíste en el Señor Jesucristo, Dios imputó o te atribuyó su propia rectitud, con la cual Él te puede bendecir. Ahora, el blanco de las bendiciones de Dios para ti son la rectitud de Él que existe en ti. No por tu rectitud, porque nuestra rectitud es como trapos de inmundicia, no es propia rectitud, sino la rectitud de Dios en nosotros. Entonces Él ya tiene un blanco para, sin mellar su propia esencia, te pueda bendecir. ¿Okay? Porque si no, no sería Dios. Si Él, por algún motivo, se va en contra de uno de sus atributos, entonces ya no es Dios. Pero de esta manera, a través de la gracia y por la imputación de la rectitud, puede ir directamente a ti y bendecirte sin tener ningún problema, sin causar mella en sus atributos. Y finalmente, la glorificación. O sea que Dios te puede bendecir eternamente en el cielo y te puede glorificar. Esa glorificación, así como le dio al Hijo la glorificación, también a nosotros la glorificación. Nosotros lo glorificamos a Él y Él a nosotros nos glorifica. Él nos da estas posesiones exaltadas que les he comentado en el futuro. Entonces tenemos 5 cosas extraordinarias y estas se encuentran en Romanos 8, 29 y 30. ¿Okay? Romanos 8, 29 y 30. Ahora, lo que me han hecho la pregunta, pues si se las quiero volver a contestar, lo que es un racional. ¿Qué es un racional? ¿Okay? Un racional es una exposición racional de principios, o sea que tú puedes entender estas posiciones, es una explicación o declaración de razones
las razones que comprenden pues lo que es el racional. Es un grupo de reglas razonables, son entendibles para ti y pueden ser aplicadas, o direcciones. Entonces, al trazar mentalmente un racional en medio de una crisis, aplicas los conceptos básicos de la doctrina que tiene que ver con tu relación con Dios. Entonces, básicamente lo que vas a hacer es poner tus ojos en Cristo y ver inmediatamente la relación que tú tienes con Dios y saber que Él hizo todas estas cosas por ti y que no te va a abandonar en el último momento, porque Él tiene un plan que no permite el abandono tuyo, no lo permite. Él va a estar contigo hasta el último momento de tu vida. Ahora, Él ha dispuesto que la persona muera una sola vez, no vas a morir 100 veces como los cobardes. Él no nos ha dado un espíritu de cobardía. Él sabe cuándo cosecha su fruto. Y la persona que está dando fruto va a tener una gran cantidad de fruto. ¿Okay? Porque Él es el que decide cuándo te vas a ir. Y si te vas a ir, ese es el momento que te tienes que ir. O sea, ¿cuál es el problema? Si ya tú conoces la palabra de Dios, te vas, estás feliz porque es tu Padre y simplemente lo que vas a hacer es que vas a dormir para presentarte, para estar en la presencia del Señor, para recibir todos los galardones que Él tiene para tu vida. ¿Okay? Entonces eso es necesario debido a que el miedo y las emociones se han rebelado en contra del pensamiento y tienes que tomar pasos deliberados y consistentes y conscientes para reinstalar la autoridad legítima en tu alma. La autoridad legítima le pertenece al pensamiento, al corazón, no a las emociones. Y ese corazón tiene que estar lleno de la palabra de Dios para tomar las decisiones correctas. Entonces, la emoción no puede controlarte. Tú no puedes permitir que las emociones te controlen tu vida. El corazón es el que debe controlar tu vida. Entonces, los llevo de nuevo a Romanos 8:29. Aquí ustedes pueden ver que dice, porque a los que de antemano conoció, a nosotros, ¿verdad? También los predestinó. Ya estamos predestinados a compartir lo que Él ha preparado para nosotros. Y dice, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces ahora nos llama hermanos en Cristo, pero nosotros estamos en Cristo y en Cristo tenemos todo lo que el Padre le ha dado a Cristo. Entonces el conocimiento previo nos asegura que Dios pensó en nosotros en la eternidad pasada. Y la predestinación significa que Él diseñó un plan para nosotros en la eternidad pasada y ese plan requiere nuestra santificación, o sea, nuestra separación. Requiere la santificación, la cual culmina en el futuro eterno, cuando nosotros somos completamente conformados a la imagen de su Hijo en cuerpos de resurrección. Ya estamos conformes a Él y ahora nosotros vamos a empezar a disfrutar una serie de cosas que Él ha preparado para nosotros, que nosotros no tenemos el entendimiento de ellas todavía porque son tan grandes que todavía no la podemos ver. No tenemos el marco de referencia apropiado para saber todo lo que Él ha preparado para nosotros. Pero es una cosa gloriosa. Entonces, después en Romanos 8:30 nos dice, y a los que predestinó a este futuro extraordinario, a esos también llamó. Recuérdense la eclesía, los llamados de adentro para afuera. Nosotros fuimos llamados de adentro para afuera. Escuchamos el llamado. Y por eso dice, y los que llamó, ya nos llamó a nosotros, a estos también justificó, nos dio la rectitud del Padre, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces tenemos todo en el Señor, y si tú tienes a Romanos 8, 28, 29 y 30, tú tienes un fuerte racional para que cuando vengan los problemas, te das cuenta de que tú no estás solo. Hay personas que creen que están solas. ¿Okay? A veces la mujer se siente sola porque tiene que hacer una serie de cosas y nadie la ayuda. ¿Okay? Ay, si nadie me ayuda y yo solo haciendo todo esto, ¿verdad? Pero no estás sola, tú haces el trabajo para el Señor. Cuando tú haces las cosas, hazlas para el Señor. Él está contigo, Él nunca te desampara. ¿Okay? Él es tu creador. Entonces, y recuérdate que todo lo que tienes es regalo de Dios para ti. Aquí el que vale es el que regala, no es regalo en sí. O sea, tiene la prioridad. Entonces, nunca estás solo, siempre estás en el plan. Aquí tienes el racional de todo lo que Dios ha hecho por tu vida y eso es algo que te va a básicamente establecer, te va a dar calma, te va a dar paz, estabilidad, tranquilidad para poder pensar de la manera correcta cuando tú te encuentras con una situación difícil. Y las situaciones difíciles vienen. Hay cosas que nos pasan a nosotros que no nos podemos explicar, pero vienen. Y son trancazos, en realidad, la verdad. Pero esos trancazos son necesarios para que nosotros apliquemos la palabra de Dios. Ahora nunca estamos solos, siempre estamos en su plan y siempre nos va a dar a nosotros lo mejor y lo máximo que Él tiene, a pesar de nosotros, porque nosotros somos canijos, como yo les he dicho anteriormente. Entonces,
La semana pasada notamos que los creyentes de las previas dispensaciones no fueron elegidos a los altos privilegios que nosotros disfrutamos. Nosotros disfrutamos de privilegios que ellos no conocían. Es más, los antiguos añoraban ver este tiempo, el tiempo después de que nuestro Señor Jesucristo pagó por los pecados. Entonces, porque Él sabía que iba a llamar, había un llamamiento. Pero todos los creyentes de cada dispensación son justificados o declarados rectos ante los ojos de Dios. Y Dios imputa la rectitud divina a todas las personas en cualquier era histórica que creen en el Señor Jesucristo como su Salvador. Eso es parte de la salvación, es parte del paquete de salvación para todas las dispensaciones. Pero en adición a eso, vemos que la iglesia tiene cosas adicionales que ellos no tenían. Y entre ellas se encuentra el nacimiento que nosotros tenemos en el Señor. Ellos no nacían en el Señor porque el Señor todavía no había sido glorificado. Ellos no habían sido llamados como nosotros porque Él no había llegado todavía. Entonces, todo eso lo tenemos que tener en mente. El potencial para recibir las bendiciones fabulosas aquí en la tierra lo tenemos nosotros a través de esa imputación de la rectitud, porque esa produce un conducto aislado por medio del cual Él puede bendecirnos a nosotros. O sea, no tiene que ver con lo que nosotros somos, sino tiene que ver con lo que es Él. Entonces es un conducto aislado de todo lo que es el ser humano y todo lo que produce el ser humano y todos los galardones que quiere tener el ser humano por su propio comportamiento o su inteligencia o su habilidad o su belleza o su talento. Todas esas cosas son excluidas. Él lo hace por qué y quién es Él. Entonces, eso nos da ese potencial para recibir las bendiciones fabulosas aquí en la tierra. Ahora, los creyentes que explotan ese potencial, que está ahí para todos, por eso es un potencial, que explotan ese potencial y logran el estado de la gracia sobreabundante que lo tiene la persona que llega a la madurez espiritual y se mantiene en la madurez espiritual. Recuérdense que nosotros estamos bajo la gracia logística, por medio de la cual Él bendice a todos los hijos suyos, no importa qué es lo que hagan. ¿Okay? No importa. Él va a mantener la gracia logística, significa que vas a tener comida, vas a tener ropa, vas a tener un techo, vas a tener las cosas básicas, las vas a tener, todos lo tienen. Ahora, si tú llegas a madurez espiritual, pasas a la gracia sobreabundante. Tienes la gracia logística como base y la gracia sobreabundante, que es algo privilegiado para ti. Entonces ahora tú estás recibiendo cosas que otras personas no reciben. Lo reciben en virtud del hecho de que tú has utilizado la mente de Cristo. ¿Me explico? No porque tú eres más grande y más inteligente y tienes mejor familia. No. Para nada. Eso no tiene que ver con nada. Es porque tú tienes la mente de Cristo y la utilizas. ¿Okay? Son las verdaderas bendiciones duraderas que sobrepasan el tiempo y el espacio. Son bendiciones que vienen de Dios y permanecen para siempre. No solamente en la etapa terrenal de tu vida eterna, sino eternamente. Y son recompensadas altamente las personas que llegan a esa gracia sobreabundante y glorificados en el cielo. Entonces, los creyentes que están en este estado de gracia sobreabundante participan para siempre en la glorificación eterna del Señor Jesucristo. Entonces es importantísimo porque tú eres parte de ese eje de creyentes maduros que glorifican eternamente al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque fueron los que utilizaron la mente de Cristo para navegar en este mundo de Satanás. Son los luminares, esas son las personas que no importa qué pasó, se pegaron a la palabra de Dios y aquí me quedo porque aquí está la verdad absoluta. Entonces, eso es lo que contiene. Entonces, es la glorificación del Señor eterno, del Señor Jesucristo, quien recibe todo el crédito por cualquier privilegio o bendiciones que nosotros poseemos. Si nosotros poseemos bendiciones es porque le estamos dando la gloria a Él y a Él le pertenece la gloria. Porque nosotros no somos nada. Mientras más estudias la Biblia, más te das cuenta de lo grande que es el Señor y lo poco que somos nosotros. ¿Okay? Y lo grande que nos creemos, pero nosotros en realidad somos este puntito y ya. ¿Okay? Pero cuando te encarrilas con el Señor y pones tus ojos en Cristo, sabes quién es Él y quién eres tú. Y claro está, eso es parte del proceso también educativo para que nosotros cuando regresemos a gobernar con el Señor Jesucristo no tengamos ninguna acción maquiavélica. ¿Qué significa eso? Que tú no vas a estar en sedición, no vas a estar en rebeldía, no vas a fomentar golpes de Estado en el reino milenario, ni nada de eso. A lo contrario, es el amor absoluto que le tenemos a Él y queremos hacer todo lo que Él diga. Aquí la palabra final es la del Señor Dios Todopoderoso, no la de nosotros. Nosotros no vamos a inventar nada que es superior a la del Señor. O sea que es un proceso, un catarsis por el cual pasamos nosotros que elimina la arrogancia de Satanás. ¿Sí me explico? O sea, la va quitando de nosotros hasta que ya no tengamos nada de eso y esa arrogancia va a ser finalmente destruida totalmente. Cuando regresemos con el Señor Cristo no tengamos la naturaleza pecaminosa. O sea que no queda nada de ese sistema. Entonces, eso se debe a que es a través del uso de su mente que nosotros logramos el objetivo, el uso de la mente de Cristo. Pero ¿cuántas personas tienen el uso de la mente de Cristo en su totalidad como creyentes maduros? Muy pocos.
se dedican a los golpes de pecho, a la religiosidad, y parecen personas muy piadosas cuando tú hablas con ellos. Esta persona cree, mira cómo cita las escrituras, etcétera, 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 etcétera. Pero tú puedes citar todo y no conoces de qué se trata. ¿Okay? Sí, sabes que el Señor es el Todopoderoso, pero tú tienes que conocerlo profundamente para ponerse a su disposición y saber que no eres tú el que estás haciendo la obra, sino el Señor está haciendo la obra en ti. Y Él te permite que tú hagas su voluntad para que la obra de Él se cumpla en ti. ¿Me explico? O sea que no es que tú te vas a dar los galardones por todo lo que has hecho para el Señor. Si no te da la respiración, no puedes hacer nada para el Señor. Para comenzar. La semana pasada nos dimos cuenta que en 2 versículos bíblicos, de Romanos 8, 29 y 30, Pablo ha delineado el plan de Dios. Simplemente el plan de Dios delineado en 2 versículos. Y en su orden lógico, las 5 doctrinas esenciales, que es el conocimiento previo, la predestinación, la elección, la justificación y la glorificación, encapsulan el diseño de Dios, comenzando en la eternidad pasada y concluyendo con las recompensas del creyente maduro en el futuro eterno. Acuérdense que todos van a tener recompensas porque tienen la vida eterna y van a venir a vivir en el milenio. No van a ir al infierno, como las personas que no creyeron. Pero se dan cuenta que cometieron el grave error de que no glorificaron al Señor que los salvó. Pero los que sí lo hicieron, pues tienen eternamente. Fíjense qué interesante. Yo sé que hay personas que se esmeran tanto en lograr obtener un lugar alto en la sociedad. Lo que trato de decir con eso es tener una posición que le permita vivir bien o quizás sobrepasar a sus compañeros y tener cosas mayores, y puede ser debido pues a la inteligencia que posee o su habilidad en negocios, o etcétera, muchas cosas, ¿verdad? Pero siempre quiere tener algo mejor. Pero ese algo mejor aquí en la tierra es temporal, terrenal y finito. ¿Okay? Y si tú te dedicaste a perseguir eso, con la excepción de buscar la palabra de Dios, tienes grave problema. Ahora, si Dios te quiere dar todo eso, te lo va a dar. Yo creo que lo sepan. Si tú persigues a Dios y en ti está que lo haga, porque Él te va a utilizar teniendo mucho. Hay unos que utilizan teniendo poco, hay unos que utilizan teniendo mucho. Pero las personas que buscan a Dios, no puedes tener 2 dioses, como dice la Biblia. No puedes tener al dinero como tu Dios y a Dios como tu Dios. Porque vas a servir uno, vas a dejar al otro. Entonces, todo esto es importante, pues, porque presenta una lógica para nosotros, por la cual nosotros podemos optar. Ahí tenemos la diferencia que existe entre la persona que tiene sabiduría y la persona que no tiene sabiduría. La que busca el dinero separado de Dios no tiene sabiduría. Su corazón está lleno de necedad. ¿Okay? Puede ser muy millonario, pero es muy necio. ¿Okay? Entonces, ahora, hay personas que buscan al Señor y tienen mucho dinero. Esos son gente con dinero, pero no son necios, son personas sensatas. Y una de las cosas que ocurre con la persona que tiene mucho dinero y conoce a Dios, ¿saben para qué utiliza el dinero? Para las cosas de Dios, o sea, para las cosas de Dios. El mundo utiliza lo suyo para las cosas del mundo, y hay más del mundo que de Dios. Pero el que tiene las utiliza para fomentar y desarrollar las cosas de Dios. Y ahora Dios tiene a personas separadas que lo tienen, y saben para qué es, simplemente. ¿Sí me explico? Entonces, utilizando sistemáticamente, pues, esa concentración en reversa, las doctrinas que se han aprendido previamente, el creyente puede recordar inmediatamente su lugar en el retrato de la gracia de Dios por medio de la aplicación de la doctrina bíblica basada en la palabra de Dios, y de esa manera él estabiliza su objetividad. Entonces, ahora vamos a llegar a estas conclusiones doctrinales. Esto que les acabo de comentar, pues, fue un compendio de lo que nosotros estudiamos la semana pasada. Ahora, en estas conclusiones doctrinales que vamos a ver, lo que pasa es que el creyente llega a conclusiones doctrinales. Primero usa estas promesas para estabilizarse, después usa los racionales doctrinales para empezar a pensar lo que Dios ha hecho por su vida, y entonces va a llegar a unas conclusiones doctrinales que le permiten a él ser victorioso en cualquier situación, no importa qué tan fuerte, humanamente hablando, sea la situación. Después del racional, del plan de Dios, que se encuentra en los versículos 29 y 30 de Romanos 8, en los próximos dos, los versículos 31 y 32, llegan a conclusiones doctrinales. Es muy importante que ustedes tengan el capítulo 8 de Romanos como parte de ese inventario de doctrinas bíblicas y de versículos bíblicos que se han memorizado. Si están memorizados, quiere decir que no se pueden olvidar de ellos y que pueden asirse de ellos en el momento oportuno. Cuando lo necesitas más, ahí está la información. Contigo la tienes todo el tiempo, nadie te la puede quitar. La felicidad encapsulada tiene que ver con la palabra de Dios encapsulada en tu mente. La tienes y la puedes utilizar cuando quieras.
nadie te la puede quitar. Puedes estar en las peores condiciones del mundo, tú estás utilizando la mente de Cristo. Mi Señor amado, tú sabes quién eres, yo sé que tú me hiciste a mí, que me elegiste, que me llamaste, que me justificaste, que me glorificaste, y si tú quieres que yo pase por lo que estoy pasando en estos momentos, que sea todo para la gloria y honra del Señor Jesucristo, porque eso es un examen por el cual estás pasando. O sea, le está permitiendo que Satanás te esté a ti utilizando para hacerte la examinación cruzada, si le podemos decir de esa manera, para que salgas victorioso de ese evento. Una vez que sales victorioso, pues vas a tener recompensas y galardones de Dios. O sea que todos son momentáneas. Ahora, la persona que no tiene el conocimiento divino no pasa el examen. ¿Okay? Es más, no sabe ni siquiera que está en un examen, se desespera. ¿Okay? Básicamente, porque no tiene, grita y clama a las personas que están al lado, porque como no tiene suficientes recursos espirituales, entonces tienen que agarrarse de la persona que está al lado para que lo ayude. Es lo mismo que una persona que se está ahogando. Si no sabe nadar y tú te tiras a él a ayudarlo a salir, ojo, ¿okay? No vayas sin un flotador. ¿Sabes por qué? Porque te va a agarrar a ti y te va a hundir. Te está hundiendo y te va a agarrar a ti y te va a hundir. O sea que tienes que ir con un flotador, algo que te mantenga para poder darle la mano para que no te vayan los dos. ¿Okay? Entonces, en Romanos 8, 31 y 32 tenemos lo siguiente. Entonces, esta es la conclusión a la cual llega el apóstol Pablo. Recuérdense que el apóstol Pablo escribe el libro de Romanos porque él pensó que lo iban a matar. Este era el último libro, entonces él hace un compendio doctrinal impresionante en el libro de Romanos. Es el que contiene más doctrinas bíblicas en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué diremos de esto? Si Dios está por nosotros, ahora sabes por qué Dios está por ti, pues porque ya has visto los racionales de todo lo que Él ha hecho por ti, entonces llegas a esta conclusión. Si Dios está por nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? O sea, si Satanás te tira todo lo que tiene, con toda su artillería, no te puede hacer mella. ¿Por qué? Porque tú estás en el plan de Dios, tú aguantas los dardos del maligno, en otras palabras. Lo puedes hacer, pero concienzudamente, lo puedes hacer con conocimiento pleno, no porque tienes una fe efímera. No, yo creo en el Señor y aguantas el vendaval solamente pensando que el Señor nada más y no conoces nada del Señor. Entonces, ¿lo estás haciendo con la fuerza de la palabra de Dios o con tu propia fuerza? Con tu propia fuerza, ¿sí me explico? O sea, es una fe vacía. Entonces tú vas a querer los galardones porque a mí me pasó y aguanté porque tenía los ojos en el Señor, pero no sabías el por qué. ¿Me explico? Aquí con esto tú sabes por qué, exactamente por qué tienes esa fuerte certeza de que todo va a operar para bien. Entonces, dice en el versículo 32, el que no eximió ni a su propio hijo. O sea, te está poniendo un racional espectacular, ¿okay? En su conclusión. Si no eximió a su propio hijo de la cruz para salvarnos a nosotros, si nos da lo máximo que Él tiene cuando nosotros éramos pecadores, ahora que eres familia de Él, ¿cuánto más no te va a dar? Si te dio lo máximo que es su hijo amado, ya cuando eres familia de Él, cuánto de lo otro es fácil para Él, pero ya tú creíste en Él, ya eres familia, ahora viene lo bueno. Sino que le entregó por nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Todo te lo va a conceder, si ya tú creíste en Él, ya lo tienes, ahora viene lo bueno. Ahora, entonces, si pasas por uno de estos exámenes, ese examen es para tu bien. Pero eso lo entiende la persona que ha crecido y ha conocido eso. Recuérdense que esto se encuentra en la segunda categoría. Ya una persona que está comenzando está siendo anclada con estos principios doctrinales tan fuertes que le permite el crecimiento espiritual. La confianza de él ya va incrementando en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque él sabe que Dios está con él. Lo primero que va a hacer, ¿ya creíste en el Señor Jesucristo? Bueno, si Él no eximió a su propio Hijo para salvarte a ti, ¿cuánto más va a dar ahora que eres suyo? ¿Sí me explico? Entonces, con Él todas las cosas, dice. ¿Cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Ahora, las cosas, esto puede ser interpretado desde el punto de vista humano, porque todas las cosas tuyas no son todas las cosas de Él. ¿Me explico? Porque tu capacidad es diminuta, tú conoces solamente ciertas cosas, y para ti eso es todo lo que conoces. Esas son todas las cosas, porque eso es todo lo que conozco, pero para Él son muchas más. Entonces lo que Él tiene sobrepasa el entendimiento tuyo, porque para Él conoce todo, Él tiene todo, Él ha visto todo, Él ha hecho todo. Tú solamente has visto y has probado un poquitito de todo lo que Él ha hecho. ¿Sí me explico? O sea que lo que tiene es, bueno, el gozo inefable y glorioso que tú vas a sentir por haber seguido al Señor va a ser espectacular. Porque Él te lo dice, claro está, Él te lo dice claramente, pero tú eres el que tienes que llegar a la conclusión. Entonces, veamos la tercera etapa. Este es el descanso que proporciona la fe que se encuentra ahora en Romanos 8, 31 y 32. La tercera etapa, llegar a conclusiones racionales. ¿Okay? Entonces, en la tercera etapa del ejercicio del descanso que proporciona la fe, que se encuentra en la segunda categoría de la esfera divina, amor y poder. ¿Okay? Tercera etapa.
llegar a conclusiones doctrinales. ¿Qué pasa con eso? Cuando lo haces, llegas a tomar el control de la situación en la que se encuentre la persona o te encuentres. ¿Y qué es lo que vas a utilizar? El versículo bíblico 8:31. Si Dios está por nosotros, ¿quién estará en contra de nosotros? ¿Quién puede estar en contra tuyo si Dios es el Todopoderoso? No importa lo que utiliza el maligno, no es suficiente, porque lo único que él tiene para amedrentarte a la máxima cantidad es la muerte. Pero Jesucristo dice, ¿dónde está muerte tu aguijón ahora? Ya nosotros sabemos que estamos en Cristo, nosotros no morimos, nosotros dormimos. Y también sabemos que el tiempo de morir de nosotros es uno solo. Uno solo. No vamos a morir 20 veces. Y si Él quiere que nosotros muramos en ese momento es porque esa es la voluntad de nuestro Padre para nosotros. Ya hicimos lo que teníamos que hacer y es hora de ir para casa, simplemente. Entonces ya no tienes el miedo que tenías anteriormente. O sea que el miedo es borrado, echado a un lado. No hay espíritu de cobardía. Y después la segunda es, si Dios dio a su Hijo, también no nos dará todas las cosas junto con Él. Se dan cuenta que Él mismo, el apóstol Pablo, nos da a nosotros todo lo que necesitamos, inspirado por el Espíritu Santo, para que sepamos que Dios está por nosotros. Entonces, estas conclusiones que están declaradas como preguntas retóricas nos permiten tomar control de la situación que disparó el miedo y la ansiedad unos cuantos minutos atrás. Ahora estás estabilizado, estás en el plan de Dios. ¿Cuál es el problema? ¿Okay? Que tuviste un accidente, estás en la carretera, estás medio así, turleto, bueno, si estoy en el plan de Dios, ¿cuál es el problema? La gente no va a entender porque tú eres una persona feliz. Bueno, que pase lo que me pase, si me quebré un hueso, lo vamos a reparar. O sea, porque estamos hablando solamente del equipo, ¿verdad? Y si Dios quiere que coje, es por algo, porque me quiere cojo para hablar a los cojos, vamos a decirlo así. ¿Ok? O sea que vas a pensar de otra manera, vas a pensar como vencedor, no piensas como perdedor. Entonces, con la objetividad y la confianza restaurada, ahora puedes evaluar tus circunstancias y tomar la decisión o tomar la acción que tu buen juicio y tu sentido común dictan como la solución al problema. Porque ya tú tienes recursos espirituales extraordinarios para tomar las decisiones correctas. ¿Te das cuenta? Entonces, ya esos problemas que tienen personas que no tienen conocimiento, que entran en pánico, ¿verdad? Tú no tienes ya ese problema. Y la gente va a ver, pero qué persona tan estoica, qué persona tan fuerte, ¿cómo esa persona puede aguantar todo eso? Pero para la persona no es un examen, para la persona es fácil, la solución ya la tengo, ¿cuál es el problema? Estoy en el plan de Dios. ¿Sí se dan cuenta la diferencia? Que viene un huracán y te arrasó la casa. Bendito sea el Señor Dios, por eso le das gracias a Dios en lo bueno y en lo malo. Si estás en el plan de Dios, sabes que estás en su plan y no hay problema, pues. Ahora, sabemos que si Él permite que eso ocurra, es porque hay algo mejor más adelante. Pero nosotros pensamos que no, desde el punto de vista humano, ay, guácala, todo lo que he trabajado toda mi vida y ahora me lo quitaron, ¿verdad? No hay problema. Nosotros vemos toda la vida desde el punto de vista ganador. Cambio de escenario, ganador. Entonces, si el problema es imposible de resolver por tu propia habilidad, entonces puedes hacerle frente a la situación confiando inteligentemente en el Señor por una solución. Y a veces la solución es el que quiere que tú hagas algo. Recuerda que nosotros estamos aquí cortesía del Señor y Él quiere que tú hagas algo. Es algo específico que tú solamente puedes hacer porque tú eres la persona entrenada para hacerlo. ¿Me explico? Las otras personas no quisieron tomar. Envíame a mí, Señor. ¿Sí se dan cuenta? Entonces ya cambió el asunto completamente. Ya no es lo malo de antes. Entonces puedes hacerle frente a la situación confiando inteligentemente en el Señor, que Él te provea la solución, al igual que debieron hacer los judíos en frente del Mar Muerto. Cuando tú tienes el ejército de Faraón atrás de ti y llegas al Mar Muerto y aquí está el mar y aquí está el Faraón y el Faraón sigue con una velocidad increíble y ahora ¿qué vas a hacer? ¿Ah? Se acabó. Para eso nos sacaste, para matarnos aquí enfrente del mar, porque muchos de ellos dijeron eso. Pero fíjense lo que dice Éxodo 14:13. Pero Moisés dijo al pueblo: no teman, estén firmes y vean la salvación del Señor, que el Señor hará por ustedes, porque los egipcios, a quienes han visto hoy, no los volverán a ver jamás. Estos son los que se van a ahogar. Esta es una salvación milagrosa de la mano de Dios. Pero lo que nos está diciendo a nosotros es que es Dios, nosotros estamos con Dios. Ellos tenían solamente esto, nosotros tenemos estos racionales doctrinales espectaculares, que nosotros sabemos que Dios ha hecho todo esto por nosotros y somos personas muy importantes para el Señor. O sea, como embajador, un embajador entrenado requiere años de preparación. ¿Sí me explico? Un embajador que conoce toda la política divina, o sea, esa no es una persona que nace de la noche a la mañana. Esa persona tiene que hacerse a la palabra de Dios consistentemente para poder llegar al objetivo. O sea que es un embajador muy importante. Digámosle que es un embajador plenipotenciario. Tiene el poder divino en su cargo para
de dictaminar pues quién se salva y no se salva cuando tú abres la boca. ¿Okay? Porque tú le das el evangelio y si la persona, como dice la palabra, si lo atas, queda atado, y si se desata, pues si él no quiere recibir la información, es asunto de él, pero tú hiciste tu labor. Entonces, en Romanos 8, 28 al 32, ocurre en un contexto que explica el sufrimiento no merecido. Y cuando hablamos del sufrimiento no merecido, ¿a qué se refiere? ¿Ah? Si tú tienes sufrimiento no merecido, tú sabes que está ocurriendo algo en tu vida. La mayor parte de las personas no tienen sufrimiento no merecido. ¿Por qué? El sufrimiento que tienen está vinculado directamente con sus escogencias. Está vinculado con su libre albedrío, con lo que escogieron. Pero cuando se habla, y eso les va a ayudar a que la mente de ustedes se den cuenta de qué se trata. Si tienes un sufrimiento merecido, estamos hablando de que te está poniendo en un examen para que salgas victorioso con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para promoverte. O sea que el abrazo que nosotros le damos a estas cosas es: Dios me está viendo fiel. O sea, es más, vas a recibir, conociendo la palabra de Dios, con alegría el problema. Si no tienes el conocimiento de Dios, no va a ser así. Para ti va a ser un peso increíble. ¿Cómo es posible, después de todo el tiempo que yo paso yendo a la iglesia, que me caiga semejante problemazo? ¿Verdad? Eso es lo que dice la persona que no tiene conocimiento. Para eso voy a la iglesia, para eso estoy contigo, ¿verdad? Bueno, tienes conocimiento. Así se quejan las personas. Es lo mismo que los judíos que salen, después de haber sido liberados de Egipto, se quejaron toda la trayectoria hacia la tierra prometida. ¿Okay? Con los exámenes de agua, con el examen de esto. La misma cosa pasa con diferentes escenarios. Básicamente, si tú estás pasando por sufrimiento no merecido, quiere decir que Dios, que te conoció en la eternidad pasada, que te llamó en la eternidad pasada, que te justificó, que mandó a su Hijo para morir por ti en la cruz, se da cuenta que tú eres una persona que ha sido fiel y ahora viene el examen. ¿Cómo es el examen? Se hace a través del sufrimiento no merecido. ¿Por qué no es merecido? Porque tú no tomaste decisiones malas para merecerte la cosecha que estás recibiendo. Esa es la cosecha de otra persona. ¿Okay? Pero te vas a dar cuenta que cuando tú estás con la palabra de Dios, el que está sembrando a tu favor es Dios. Ya tú no siembras, ahora siembra Él a tu favor. ¿Okay? Si no tienes a Dios, tú mismo estás sembrando. Y la cosecha que vas a recibir es otra. Entonces, si tienes ese sufrimiento no merecido, es porque Dios está permitiendo que Satanás te pruebe. ¿Okay? A ver, sí, qué tan bueno es, qué maravilla es. Está probando el oro que tienes en tu corazón de la palabra de Dios, para ver si es más precioso que el oro que perece, como dice la palabra de Dios, es oro refinado. Entonces así, cuando tú tienes esa manera de ver las cosas, vas a pasar el examen con 100. Vas a pasar el examen con la palabra de Dios para la gloria de Cristo, porque el que te sacó de eso fue la mente de Cristo. ¿Sí me explico? Entonces tienes algo que es espectacular. Vas a ver las cosas como los ganadores. Como los ganadores. No puedes perder. Es imposible que tú pierdas. Imposible. Con la mente de Cristo, porque Jesucristo jamás perdió. Jamás. No hubo momento en que perdió. Él siempre derrotó hasta el arcángel más grande, pues, contra Satanás. Con toda su inteligencia y todo su conocimiento. Tú simplemente te pegas a la palabra de Dios y sales victorioso. Tú tienes que contender no conmigo, sino con la mente de Cristo en mí. Ya es otra cosa. Entonces, ahí hay algo que nosotros tenemos que entender. Entonces, el creyente maduro emplea el ejercicio del descanso que proporciona la fe para transformar esa máxima presión en bendición. En realidad, ya es una bendición. La presión esa es una bendición camuflada. No te das cuenta. Solamente el que tiene el conocimiento de la palabra de Dios lo puede ver. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han salido del corazón del hombre son las que Dios ha preparado para él. Eso incluye el examen. Eso incluye el trancazo que tú no te mereciste. ¿O qué padre no le da trancazos a su hijo que ama? ¿Lo hace para matarlo? No, te voy a endulzar y te voy a hacer una cosa mejor para ti. Es una lección que te puede durar toda la vida y es maravillosa para ti. Entonces, en un contraste dramático a tus circunstancias adversas, entonces Dios se muestra su poder a través de tu aplicación de su palabra. Y si la doctrina bíblica en tu alma te da la maestría sobre las situaciones más difíciles, aterradoras y horribles en tu vida, ciertamente que la doctrina puede sostenerte y bendecirte bajo circunstancias más tranquilas. Entonces, el ejercicio del descanso que proporciona la fe mantiene tu habilidad para pensar y para apreciar la gracia de Dios. Te da la capacidad máxima. Siempre salimos vencedores, señoras y señores. Esto lo tenemos que tener en mente porque cuando vengan los exámenes, tú vas a estar feliz por el examen. Ahora, ¿qué pasa? Claro está. ¿Qué creen ustedes que cree el mundo cuando una persona está pasando por unas adversidades increíbles, está contento y está feliz? ¿Qué es lo primero que le viene a la mente?
¿Está loco? Ese está loco. Está loco. Mira todo lo que la persona está con la sonrisota que tiene, porque nosotros somos locura para el mundo. Si la palabra de Dios es locura para el mundo, entonces la palabra de Dios en nosotros también es locura. Y es lo que guía nuestra vida. Entonces, ¿y qué le pasa? Está loco. Se le fundió un tornillo. ¿Okay? No está funcionando bien, porque no entienden, no tienen el trasfondo, no tienen el conocimiento, no saben de qué se tratan las cosas, porque no han tomado su tiempo para conocer al Señor Dios Todopoderoso. ¿Se dan cuenta? Tenemos lo mejor y lo máximo en el Señor, simplemente que tenemos que seguir pues nuestra marcha espiritual. Entonces, vamos a culminar aquí. La próxima clase vamos a ver la flexibilidad del descanso que proporciona la fe. La flexibilidad, porque vamos a tener una flexibilidad tremenda con este descanso que proporciona la fe. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocer estas cosas que son tan importantes para nuestra vida espiritual. Te pedimos entonces todo esto en nosotros para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.